Desaparecen tus llaves y no sabes por qué. Alguien toca la puerta y no hay nadie. Te sientes acosado por entes en tu casa. Anabel visita tu cama sin permiso. No pienses mal. Casa fantasmas a la lista y a la orden. Atrapamos fantasmas, espectros, muñecas embrujadas, demonios, brujas, duendes, apariciones, sombras, suegras y demás. No se preocupe, nosotros sí le creemos. Según el Centro de Investigación Pew en Estados Unidos, el 18% de las personas en Estados Unidos vio un fantasma. El estudio fue hecho en 2009. De 4.013 adultos, el 18% asegura haber visto un fantasma. Pero la gran pregunta es, ¿realmente existen? ¿La ciencia cree en fantasmas? ¿Realmente viven? Ella me ama. No, eso no acá. Fantasmas debemos saber que existe ciencia y pseudociencia. Ya sabes, el conocimiento es ciencia y el falso conocimiento es pseudociencia. ¿Y dónde están los fantasmas? Pues en la pseudociencia, exactamente en la casilla de parapsicología, entre comillas paranormal, se le suele llamar. Ya sabes, en el mundo de la ciencia tú puedes confiar, pero en la pseudociencia te encuentras de todo. Charlatanes, chamanes, estafadores, psicópatas, terraplanistas, conspiranoicos y uno que otro biofísico por ahí. Pero dentro de las pseudociencias hay una esperanza, una luz para encontrar a nuestro amigo Gasparín. Un lugar mágico llamado The Parapsychological Association. En español sería la Asociación para la Psicología. Y aunque no lo creas, pertenece a la AAAS. En pocas palabras, sería en la ciencia como ese amigo del colegio nerd que pertenece a un grupo de gente inteligente. Nerds que cree en lo paranormal, pero suele hacer investigación interesante. ¿Quiénes están aquí? Eres científico y se te apareció un, entre comillas, fantasma, contáctalos. Eres escéptico, pero tu muñeca siempre aparece en tu cama, contáctalos. Eres un científico escéptico, pero no paras de ver cosas paranormales, contáctalos. Sí, lo sé, suena un poco extraño, pero no te asustes. Muchos de sus estudios concuerdan con los resultados de la ciencia, así que la Parapsychological Association está considerada más como una, entre comillas, protociencia. O sea, algo que no es una ciencia, pero que pretende de alguna manera investigar esos hechos anómalos y dar una respuesta sin caer en lo absurdo o lo falso. En pocas palabras, del mundo de la pseudociencia, la Parapsychological Association vendría a ser la más confiable, claro, entre comillas. Entonces aquí podremos encontrar si verdaderamente existe nuestro amigo Gaspar. Estudio de fantasmas de The Parapsychological Association. Entonces entremos y veamos qué hay aquí. Una teoría fundamentada acerca de fantasmas. Christine Simmons-Moore es una psicóloga que compiló testimonios, encuestó a sus alumnos y a de varias universidades que narren si alguna vez vio algún fantasma, entre comillas. Lo que obtuvo fue que 458 personas de la Universidad de West Georgia, de las cuales 202 compartieron una historia. La Universidad Northwest de Missouri State University, 85 personas fueron encuestadas, de las cuales 45 compartieron una historia. Las historias fueron analizadas y como la intención fue entender cuáles eran los tipos de sucesos fantasmales, entre comillas, que tienen los alumnos, se encontró que existen 4 tipos de sucesos. Primer tipo de sucesos: sucesos asociados a un ser querido. Los estudiantes hablan de haber visto a un ser muy querido que estaba difunto muy vívidamente en la vida diaria o en sus sueños. Tipo 2. Fenómenos complejos desafían. Aquí entran las voces pisadas. Se encuentran con personas que después descubren que están muertas. Personas que desaparecen en un parpadeo. Sucesos tipo 3.
Presencia de algo invisible. Sientes que alguien te empujó, alguien te jaló, sombras que te jalan y no las puedes ver. Algo invisible está allí, pero no lo ves. Sucesos tipo 4. Sensibilidad y conectividad. Personas que han visto cosas que cuando eran niños los demás no podían ver. Generalmente solo lo comparten con sus familiares. Todos estos casos fueron compilados en un paper. Para tenerlo completo tienes que tener una membresía, la cual yo no tengo. Así es que, pues, te dejo la página si quieres investigar más a fondo. Y si eres pobre como yo, pues puedes encontrar el abstract del paper en The Journal Convention of the Parapsychological Association. Es una revista que anualmente publica los abstracts de todas las investigaciones que se hizo durante ese año. Sí, lo sé, en el mundo hay muchos, entre comillas, cazafantasmas. Un montón, pero la mayoría solo quieren crear suspenso. Los fantasmas es un negocio muy rentable. Son pocas las entidades que se dedican a estudiar seriamente estos sucesos extraños que están allí. No quiero hacer más largo este video. Hay mucha información y hay un montón de casos aquí. Les dejo una lista de los más interesantes de The Parapsychological Association. Fenómeno poltergeist. Poltergeist significa cuando las cosas se mueven por tu casa o entre comillas están poseídas. Compilación de la mejor evidencia paranormal. Visualización remota en la captura de Saddam Hussein. La realidad y el significado de la magia. Casos de reencarnación. Reencarnación y posesión. Lecciones aprendidas del programa Stargate. Stargate fue un programa de la CIA para ver si en verdad existía el poder mental. Marcas de nacimiento y signos físicos de reencarnación. Los, entre comillas, cazafantasmas del siglo XXI. Recuerden de que a pesar de que quienes forman parte de The Parapsychological Association son científicos, aún seguimos en el ámbito de la pseudociencia. Así es que siempre sean críticos con lo que lean. Si te gustó mi video, por favor apóyame con un like y suscríbete. Y si quieres ver más cosas como esto, ya sabes, suscríbete. Muchas gracias por verme. Y si quieres que haga un video de las cosas más interesantes de The Parapsychological Association, déjamelo saber en los comentarios. Gracias.